Hola a todos, en este video hablaremos un rato sobre Berserk, específicamente sobre el tomo 1 y les daré mi opinión o mis pensamientos sobre las partes que más llamen mi atención. La primera escena del manga en general, que es esa en donde Guts está teniendo sexo con una mujer que resulta ser uno de los apóstoles, a mí siempre me ha parecido impactante. Porque ya desde aquí, aunque aún no conocíamos al personaje de Guts, ya podíamos entender que este hombre estaba dispuesto a llegar a verdaderos extremos como el tener relaciones con un monstruo, sabiendo perfectamente que este era un monstruo, y simplemente con el objetivo de engañarla para asesinarla durante el acto. De hecho, podemos ver que el apóstol también tenía ese plan. Ella quería seducir a Guts para en el momento en que se descuidara, asesinarlo o comérselo. Y eso es justamente lo que me parece impactante, que Guts estaba dispuesto a usar el mismo plan que una de estas criaturas que sabemos que son los hijos de la maldad encarnada, por lo que desde aquí ya podemos darnos una idea de que la vida de este hombre está rodeada de muchísima oscuridad, de muchísimo dolor, de odio, venganza, entre muchas otras cosas. La siguiente escena que llamó mi atención fue cuando Guts llega a un bar, en donde hay unos hombres haciendo mucho escándalo y mucho ruido. Esta es una escena que podría decirse que es bastante común en muchas historias de ficción, ese momento en que algunos bandidos o hombres con poca moral están haciendo un espectáculo, están abusando de su poder o algo parecido. Lo que en mi opinión fue bastante diferente es que en general, cuando vemos este tipo de escenas, el protagonista que llega intenta no llegar a la violencia contra estos hombres. En mi opinión, en general, el protagonista hubiera intentado pasar desapercibido o simplemente pedirles que dejaran de molestar o de abusar de las personas, pero de una forma más pacífica. Sin embargo, aquí en Berserk vemos esa diferencia de oscuridad y de sufrimiento inmediatamente, porque Guts ni siquiera intenta un método pacífico, tampoco intenta pasar desapercibido. Él inmediatamente, sin decir ni una palabra, ataca a estos hombres y empieza a matarlos. De nuevo, ni siquiera les da tiempo de que cambien su comportamiento, no está primero hiriéndolos para que dejen de molestar a las personas, sino que directamente mata a uno de los hombres con una flecha en la cabeza. De nuevo, esto nos habla muchísimo de esa frialdad y extremismo que Guts tiene en este momento en la historia, porque como ya sabemos más adelante en la historia, Guts tiene muchos cambios, muchos procesos emocionales o psicológicos, pero por el momento realmente este es el Guts más hundido en la maldad o en la oscuridad de su propio corazón. De hecho, el autor muchas veces dibuja el rostro de Guts completamente oscurecido o simplemente con un ojo brillando pero todo lo demás negro, dándonos a entender esta perturbadora oscuridad que tiene este personaje. Algo que también llamó mi atención y creo que es muy deliberado, es que mientras Puck está presentándose y platicando con Guts, en el momento que se sienta en su hombro, Guts inmediatamente como un reflejo golpea o se quita de encima a Puck y saca muchísima agresividad diciéndole que no lo vuelva a tocar o lo asesinará. Aquí ya podemos irnos dando una idea de que algo debe haberle pasado, algo terrible debe haberle pasado a este personaje para que al punto de el mínimo roce a su cuerpo crea una reacción de violencia y de rechazo. Este personaje está manteniéndose completamente aislado del mundo que lo rodea y ya desde aquí se veía que tenía traumas por vivencias de su pasado. Más adelante, cuando vemos que Guts está capturado y está siendo torturado, empieza a tener una conversación con el alcalde del pueblo en el que están. Aquí Guts se ve que no tiene ningún problema para torturar psicológicamente a estas personas que están dispuestas a obedecer a los apóstoles y a cumplir los sacrificios que ellos piden. Guts se burla, insulta y atormenta a este hombre por estarle dando los sacrificios de mujeres y niños para que el apóstol se los coma, mostrando que ya no tiene ni una pizca de tolerancia para todo lo relacionado con estos monstruos, tanto los humanos que trabajan para ellos como las bestias en sí. En la introducción que tenemos del apóstol que se convierte en una serpiente, aquí el autor está dejándonos muy claro que estos hombres o estas bestias disfrazadas de hombres no tienen ningún tipo de remordimiento ni de bondad con la que se pueda empatizar o llegar a algún tipo de acuerdo con ellos. Este personaje menciona que él lo único que quiere ver es un apocalipsis en donde los humanos sufran y mueran
menciona que lo que de verdad quiere es escuchar los huesos rompiéndose de las personas y que ni siquiera necesita una excusa o una razón para esto. Es decir, él no está intentando vengarse, él no fue víctima de algo que le hizo la humanidad y ahora intenta saldar esa deuda, él no está siendo impulsivo, él simplemente ama ese sufrimiento de la humanidad. Ni siquiera necesita razones complejas o elaboradas para crearle sufrimiento. Y este es un tema importantísimo de la obra en general de Berserk, porque como sabemos, aquí el tema de la maldad es uno de los mensajes más importantes, y específicamente este tipo de maldad que no necesita razones, que no está siendo obligada o manipulada de ninguna forma, sino que es una maldad pura y absoluta, será un tema constante y recurrente en esta obra. A través de este personaje ya podemos ver, ya tenemos un pequeño vistazo de la idea de la maldad, y ya nos podemos ir acostumbrando que en esta obra no será suficiente con el poder del amor, o con hacernos amigos, o con decir un discurso inspirador que pueda convencer a los villanos de que dejen de hacer el mal. Aquí se muestra esa frase bastante famosa que dice: algunas personas solo quieren ver al mundo arder. Pues en Berserk realmente se ejemplifica esa frase. Y hay todo un sistema de criaturas con diferentes rangos que siguen esta idea. De hecho, el viejo, que es el líder del pueblo, intenta convencer a este apóstol de darle más sacrificios, de darle más oro y más mujeres, pero el apóstol ni siquiera tenía un interés real por este tipo de ofrendas. Su verdadero objetivo es crearle sufrimiento a la humanidad. En la siguiente escena vemos a Guts encontrándose con esta criatura extraña que aún no sabemos qué es en este punto de la historia, pero de nuevo el autor ya nos está diciendo que este personaje está cargando muchísimo peso, tiene muchas cadenas y lastres que van junto a él a donde quiera que vaya, y esta extraña criatura pequeña que se aparece al lado de él es uno de esos asuntos sin resolver que vivió en su pasado. Además nos ayuda a entender que los remordimientos y los traumas de Guts no solo son emocionales o psicológicos, sino que literalmente son físicos y lo están persiguiendo, haciendo que su sufrimiento de lo que haya vivido en el pasado continúe día a día y que a su vez se siga hundiendo más en su propia oscuridad, en la violencia, en la ira y en el rechazo a la conexión emocional con cualquier otra persona. Pero algo que me gusta bastante es que justo en este momento en que Guts está gritándole a la criatura para que se aleje de él, al mismo tiempo aparece Puck, quien trae consigo las llaves de la celda para liberar a Guts. Y aquí podemos tener un vistazo de cómo la vida de Guts en realidad no es pura maldad y no es puro sufrimiento, como él lo está interpretando en este momento. Así como lo persiguen monstruos del pasado, en realidad también se le presentan momentos de bondad, de amabilidad, como es este personaje de Puck arriesgando su vida para liberar a Guts. Es decir, creo que en esta pequeña escena vemos cómo, de hecho, Puck literalmente le comparte luz a Guts, creando esas esporas luminosas que ayudan a regenerar las heridas que tiene Guts. Vemos que Guts reacciona con muchísimo rechazo e incluso se le ve como un miedo de ser tocado, pero al final no le queda de otra más que cooperar y dejar que Puck lo ayude a sanar. Después de eso vemos que Guts está explicándole a Puck que él está esperando o atrayendo al apóstol para que llegue a este pueblo, y Guts menciona que muy pronto llegará este monstruo y que va a quemar el pueblo entero y a matar a todos. Guts tiene una tenebrosa sonrisa mientras dice todo esto, y con eso podemos ver que él está dispuesto a poner en riesgo a toda la gente de este pueblo, a esta gente que muchos de ellos son inocentes, con tal de ponerle esta trampa y atraer al apóstol para poder matarlo. Claro que en términos generales le conviene a la humanidad entera que Guts asesine a estos monstruos, pero aquí podemos ver que Guts está dispuesto a llegar a métodos bastante crueles o peligrosos que nos hablan de esa maldad que el mismo Guts está cosechando. Guts menciona que no le interesa en lo más mínimo lo que le pase a las otras personas con tal de que él logre su objetivo de matar a estas criaturas. Y menciona que cualquiera que muera por ser demasiado débil es alguien que desde un principio no merecía vivir. Y esto en general es esa filosofía que Guts está intentando aplicar a su vida. Y digo intentando porque nosotros sabemos que en realidad él tiene muchos conflictos con seguir este tipo de ideas o de métodos. En realidad él no quiere vivir de esta forma y en el fondo ser así de cruel
le está causando muchísimo sufrimiento y muchísimas contradicciones emocionales que lo perturban día a día. Es decir, no solo se trata de que Guts está siendo perseguido por literalmente demonios o monstruos, sino que sus mismas decisiones de vida, de abandonar por completo la bondad, también son algo así como un monstruo interno que el mismo Guts está alimentando y a su vez está siendo lastimado por él. Puck empieza a temblar cuando escucha estas palabras de Guts, y más que las palabras, cuando siente las emociones de Guts, ya que se explica que este ser tiene una sensibilidad superior a la de los humanos para entender las emociones ajenas. Esto nos ayuda a entender que esas emociones que tiene Guts, esas emociones malévolas y esos métodos crueles que está utilizando en este momento, sí son reales. Es decir, no es que esté en sí mintiendo. Esa actitud tan oscura y ese odio y esa furia sí son muy reales en Guts, pero al mismo tiempo sabemos que este personaje tiene muchísima bondad, tiene muchísimo honor y es capaz de una profunda autorreflexión sobre los actos que hace en su vida. Y es ahí donde se causa este choque entre la luz y la oscuridad que tiene en este personaje. Ambas son muy reales. Guts sí tiene realmente una poderosa oscuridad en este momento en la historia, pero le guste o no, su lado más bondadoso también sigue ahí y causa esos conflictos y esas pesadillas que lo atormentan día a día. Me gusta bastante que Puck menciona que lo que está sintiendo Guts no es simple furia, sino que es furia, pero también combinada con miedo y con tristeza, creando una mezcla muchísimo más oscura y más densa, que lo llevan a comportarse de esta forma. A esta frialdad que está mostrando Guts, Puck le recuerda que un poco antes Guts le salvó la vida y que eso en cierta forma demuestra que Guts no es pura oscuridad. A esto Guts se ríe y dice que él en realidad no estaba interesado en salvar su vida. Vemos que Puck empieza a llorar y se va del lugar, y aquí pasa algo muy interesante, y es que Guts realmente se preocupa o tiene una reacción muy honesta al ver a Puck llorando y yéndose del lugar. De nuevo, esto nos demuestra que Guts sí tiene todavía esa bondad y esa empatía que está fingiendo que ya no tiene. Y de hecho pasa algo bastante brutal, y es que el hecho de haber lastimado a Puck de esta forma, de hacer llorar al único ser que lo está ayudando y que le está ofreciendo su bondad, perturba tanto a Guts que este comienza a rasgarse la piel con sus mismos dedos. Es decir, este remordimiento por este simple acto de haber herido emocionalmente a Puck lleva a Guts al punto de que se tiene que dañar a sí mismo, tiene que castigarse, y en general eso es lo que está haciendo en toda esta parte de la historia. Guts se está castigando a sí mismo. En general lo hace emocionalmente, pero como aquí vemos también está dispuesto a hacerlo físicamente, rasgándose su propia piel. Por el momento dejaremos hasta aquí este video. Díganme en los comentarios si les gusta este tipo de videos en los que haré algo así como un análisis, pero en forma más dinámica, es decir, no estoy escribiendo un ensayo como normalmente lo haría, sino que me gustaría ir leyendo la obra y expresando mis conclusiones de las partes que llamen mi atención, de las que yo pienso que son importantes y que ayudan a definir a los personajes de esta obra. Cuando se trata de Berserk, me parece que este tipo de análisis, digamos, más dinámico, le queda mejor porque, por ejemplo, Guts es un personaje con muchísimos cambios psicológicos que a través de cada arco se puede convertir en personas bastante diferentes, por lo que es muy difícil escribir un ensayo conciso sobre este personaje, porque realmente no hay un solo Guts, hay diferentes etapas de Guts que, aunque sí están conectadas entre sí, cada una tiene muchísimo valor y significado, por lo que pensé que quizá para esta obra será mejor hacer un análisis de esta forma. Obviamente no puedo estar poniendo todas las imágenes del manga que estoy mencionando, por lo que probablemente estos videos serán más inclinados a ser un audio puro, algo así como un podcast, pero aún estaré viendo si este tipo de videos realmente le interesan al público del canal o no. Díganme en los comentarios qué piensan de este video y qué piensan de este personaje hasta este momento en la historia.